Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión, una persona especial, la arquitecta Mayra Vázquez de Castaneda. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Gracias por invitarme a este precioso programa y gracias, teleaudiencia, por estar aquí con nosotros. Demos comienzo a su programa presentando a nuestra anfitriona. Dorita, bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Y gracias a ustedes, querida teleaudiencia, por permitirnos compartirles en esta ocasión el testimonio del arquitecto Mayra de Castaneda, quien, después de sufrir un conflicto existencial, Dios la llevó a un estado de bendición y de gozo. Comenzaremos preguntándole a Mayra, ¿cómo fue esa experiencia de ese conflicto existencial? Bueno, Dorita, déjeme decirle que fue inesperado. En la edad de 16 años iba para el colegio y de repente sentí una impresión, y era que tuve una pregunta y de hecho yo tenía una vida buena, pero en mi interior yo sabía que podía tener una vida mejor. Y fue tan especial que decidí plasmarlo en una carta y le escribí a mi madre. Y tengo conmigo esa carta. Fíjese que tiene de fecha 1 de abril de 1978. ¿Puede mostrarla al público? Sí, aquí está. Es una carta escrita en mi hoja de cuaderno porque iba para el colegio. Aquí bien, tengo esa carta. Entonces. Sí, entonces le escribo a mi madre, 16 años, imagínese. Mamá, hoy he sentido ante mí la presencia de Dios, ese ser que todo lo rige, ese ser supremo al cual solamente buscamos cuando estamos necesitados de Él. Hoy he sentido la necesidad de servirle y no sé cómo hacerlo, pues yo quiero ser una persona sencilla, humilde, libre de todo prejuicio y dispuesta a servirle a la humanidad. Y más abajo dice, pues al ponerme a pensar que he vivido 16 años y no he hecho nada por agradarle a Dios, pero ahora Él ha tocado mi corazón y estoy dispuesta a serle útil a todo aquel que me necesite. Imagínense, 16 años. Qué bello, porque ¿quién a los 16 años está pensando en el prójimo? Generalmente es una etapa un poco egoísta, ¿verdad? Así pero antes de llegar a esa reflexión, usted comenzó con una pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cierto? Sí. Y luego fue que ella consideró escribir esa carta. Así es. ¿Y cuál fue la actitud de su mami al escuchar esa carta? ¿Usted se la leyó inmediatamente? Sí, yo se la di a ella, y ella estaba en un tiempo difícil porque de hecho fue ella la que llegó primero a los caminos de Dios. Pero esto fue 2 años antes de que ella se entregara al Señor. Entonces eso es lo que a mí me impresiona, cómo Dios va poniendo todo en su lugar. Pero el llamado se lo hizo a ella porque mi madre, déjeme decirle, Dorita, que tuvo una infancia muy dura. No tuvo un padre que la afirmara. Entonces fue una vida dura. Y eso desarrolló en ella una neurosis, porque tenía problemas con mi papá. Era una mujer que no tiene esa autoestima bien cimentada. Tiene problemas de inseguridad. Sí, ¿sufrió su mami algún maltrato verbal? Sí, sufría porque cuando mi padre trabajaba era militar, entonces
tenía problemas de faldas. Entonces cuando ella estaba embarazada y ella se enteraba de alguna aventura, él la tocaba y le decía, es que ahorita no me sirves. ¿Se imagina usted para una mujer recibir esas palabras? Entonces eso la llevaba a ella a crisis emocionales fuertes. De hecho, ella intentó a veces hasta suicidarse. Y a veces se iba de la casa como queriendo escapar de los problemas. Y eso lo estábamos viviendo nosotros, somos 5 hermanos. ¿Y ella quería suicidarse estando embarazada? No, ya había tenido a mi hermana cuando eso sucedió, pero Dios ponía el ángel. Y cuando ella una vez me contaba que ella quería, que quiso hacerlo, se acercó mi hermana gateando y le dijo, mamá, eso la volvió en sí, y entonces supo que tenía una razón por qué vivir y era por nosotros. Bendito Dios. Hay esperanza, ¿verdad? No, Hay esperanza. la solución no es el suicidio, no es la muerte. Hay que volver los ojos al cielo. Hay que mirar hacia Dios Sí. y habrá cambios buenos en la vida de aquella persona que se entrega a Cristo. Y Así cuando es. ella pudo reaccionar, Dios usó a su hermanita para que su madre reaccionara y fuera evitado ese acto de suicidio. Sí. ¿Y qué sucedió luego? Bueno, como dice un versículo que es mi versículo lema, que habla acerca de Juan 15:16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Él ya había elegido a mi mamá, y nos había elegido a nosotros. Entonces, en el momento perfecto de Dios, Él la llamó. La invitaron a una campaña evangelística. Había venido el hermano Gille Ávila. Entonces ella, en su desesperación, aceptó la invitación y vino. Y ese día ella, en ese estadio, bajó las gradas y le dijo, aquí está mi vida, yo te necesito. ¿Y qué transformación pudo observar usted en su madrecita desde el día que ella recibió a Cristo? Fue una persona nueva. Fue una persona impactada por el amor de Dios, porque imagínese usted que ella no había conocido un padre y encontró al Padre Celestial. Sentirse amada, sentirse aceptada y sentirse valorizada fue un despertar. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que usted luego siguió el ejemplo de su mami? No fue fácil, porque en esa época yo ya tenía 20 años y ciertamente había tenido esa visitación a mis 16 años, pero yo servía en mi iglesia tradicional y estaba en los grupos de jóvenes, estaba activa, pero sí había un vacío grande en mi corazón y yo vi cómo mi madre cambió, ya no era la mujer neurótica, enojada, que nunca quedábamos bien con ella. Ahora hasta escuchaba cantar alabanzas. Para mí era, ¿qué le pasó? Ella es diferente. Y eso fue de las cosas que a mí me impactaron. Para alguien que esté sufriendo maltratos de una madre neurótica, como dice, o un padre neurótico, ¿hay esperanza? Quiere decir que hay esperanza, que ese padre o esa madre sean cambiados a gente afable, a gente amorosa. Claro que la hay, porque es el Espíritu Santo el que llega a morar y es el que da el fruto del gozo, del amor, de la bondad, de la paciencia. Entonces eso es el Espíritu Santo el que transforma y el que nos hace nuevas criaturas. ¿Y qué podría ser si un hijo o una hija que esté ahorita experimentando ese maltrato de una madre o un padre neuróticos? ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, ahora yo le recomendaría que lo encomendara a Dios, porque nadie, ni un psicólogo, ni un psiquiatra pueden llegar a esa profundidad del alma y del espíritu.
y solo Dios puede hacer esa transformación. Ujú. Aunque claro que una persona así siempre necesita ayuda profesional. Exacto. Y la ayuda profesional es buena, las terapias, los medicamentos que dan Exacto. son necesarios, pero no hay medicina tan fabulosa como es la presencia de Dios Así es. en cada persona que reconoce su necesidad. Entonces quizás sería bueno decirle a aquellos hijos que sufren esa neurosis de los padres, de alguno de los padres, que puede buscar la ayuda divina, la ayuda espiritual, clamar para que ese padre o esa madre reconozcan su necesidad, Así porque es. generalmente ese tipo de personas no buscan ayuda, pero sí Exacto. se puede buscar a Dios, buscar la ayuda en Dios, buscar una iglesia cristiana donde puedan ayudarles. Así es. Y es que el Señor llega a tiempo, porque fue precisamente al año que ella había aceptado al Señor, mi padre enfermó, le dio un ataque al corazón. Entonces, estuvo en el hospital 7 días y ahí fue alcanzado, ahí recibió al Señor y después falleció. Pero mi padre vio la transformación de mi madre y eso fue algo glorioso. Bendito sea el Señor. Y él también, antes de grabarse, alcanzó a cambiar su actitud con ella, restauró. Sí, es increíble. Cuando él vio el cambio en ella y que ella ya iba a la iglesia, porque en los pueblos los cultos son todos los días, ella iba a la iglesia, entonces él la notó que estaba un poquito triste y le dijo, ¿qué es lo que tienes? Entonces le dijo ella que no podía tener privilegios, porque en esa época no estaban juntos, pero no se habían casado. Entonces le dijo, ¿por qué no soy casada? Y él, de ver los cambios, le dijo, pues vamos a alistar los papeles y nos vamos a casar, porque yo te veo tan bien y tan feliz que quiero que te tomen en cuenta. Gracias a Dios, porque el hogar se solidificó. Y su madre la llevaba a usted a la iglesia. Sí, fíjese que como yo ya estaba estudiando en la universidad y ella vivía en un pueblo de Aguachapán, yo iba los fines de semana y realmente yo era reacia. Lo que ella hacía era que cuando yo llegaba teníamos una tienda, entonces yo estaba ayudando en la caja. Ella ponía la radio cristiana todo el día, ponía música, ponía alabanzas, ponía mensajes. Ahí estaba ya permeando mi alma. ¿Y cuál era su actitud respecto a ese tipo de alabanzas? Pues al principio no me gustaba, porque a mí en esa época me gustaba la música en inglés, la música de jóvenes, pero como era repetición y a repetición, de repente empecé a escuchar las letras y me empezaron a calar. Y empezaba después a cantarlas. Y mi madre, los fines de semana, a veces hacía en el pueblo campañas evangelísticas. Como ella no manejaba, me decía, ¿me podés llevar, hija? Y yo le decía, claro que sí. Entonces la llevaba a la campaña, pero me quedaba de lejos. Pero ahí fue impactada por los coros que llegaban. Yo decía, yo quiero tener lo que ellos tienen, porque veía que adoraban a Dios, pero lo hacían de una manera, una actitud increíble. Y yo decía, yo quiero tener lo que ellas tienen, yo quiero sentir lo que ellas sienten. Ese era quizás el vacío que hace un momento me comentaba que no lo llenaba nadie. Aun cuando se casó, había ese vacío. Quizás uno piensa que siempre la meta del ser humano es ser feliz. Entonces yo creía que al casarme, mi esposo iba a llenar todo. Y realmente no. El vacío que tenemos en nuestro ser interior de Dios, nadie lo puede llenar. Después creí que un hijo, decía, quizás cuando tenga un hijo, y tuve mi primera hija, pero igual yo me sentía a veces sola y a veces me sentía vacía. Es que ese vacío podríamos explicarlo como la necesidad de todo ser humano, de que en su espíritu
habite el Espíritu Santo de Dios, de lo que usted estaba comentando. Que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios esté en cada ser, en todo el ser del hombre, en todo el ser de la mujer, que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y esa es la necesidad que todo hombre y toda mujer tenemos. Lo que sucede es que a veces no lo descubrimos o lo ignoramos y tratamos de llenarlo con cosas efímeras. Así es. Luego, sé que su madrecita se puso tan feliz cuando usted se entregó a Cristo y le dio un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Fue algo lindo porque ese momento de conversión no lo puedo olvidar. Estaba embarazada de mi segunda hija y en mi sed de Dios, yo iba a mi iglesia tradicional en la mañana, el domingo, y en la tarde visitaba una iglesia cristiana que me quedaba cerca. Y eran desde las alabanzas yo ya estaba llorando, estaba con una sensibilidad en mi espíritu. Y esa vez recuerdo que yo le dije, Señor, yo no puedo vivir más sin ti. Y pasé con 7 meses de embarazo. Y la primera, por supuesto, a quien se lo dije fue a ella. La llamé y ella lloró y dio gracias a Dios porque era una oración contestada, me dijo. Entonces, cuando la vi, me tenía un regalo. Y ese regalo era una Biblia, pero no era una Biblia sencilla, era una Biblia Thompson, que por cierto es la que me acompaña ahora. Bien, la Biblia de estudio. Sí. Y tiene su madre se Sí, la... ella me la dedicó. Sí. Y me pone ¿Y qué dice? con todo el amor de madre, Armida. Así sencillo, Qué bello. ¿verdad? Bello, impactantes esas palabras. Con todo el amor de madres. Es que no hay legado mejor. Así es. No hay riqueza más grande que regalarle o heredarle a los hijos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra de Dios que da sabiduría, que hace sabio al sencillo, la palabra de Dios que aún al sabio, al docto, le muestra su necesidad de humillarse delante de Dios, del Dios santo y eterno, poderoso. Dios es fiel y verdadero. Y qué bueno que su madre le dio ese gran regalo. Y le dijo algo más, aparte de esa dedicatoria, ¿cuáles fueron las palabras? Las palabras que ella me dijo fue tan lindo y desafiante a la vez. Me dijo, léela, escudriñala, porque a ti te va a encantar, a ti te gusta buscar conocimiento y este es el mejor conocimiento porque Dios te va a usar. Porque tú le vas a servir. Fueron palabras proféticas que ahora las entiendo. En ese momento no las comprendía y realmente me dio una sed y hambre de la palabra que empecé a leerla de tapa a tapa. Fue algo que encontré este versículo que me impactó en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, no, sino que Él nos anda buscando. Así que no te pongas reacio porque el Señor te está llamando. Quiere decir que se cumplió la expectativa de su madrecita respecto a que Dios despertó en ustedes esa hambre de leer su palabra, pero algo más que eso. Sí, realmente esa sed de conocimiento me llevó a buscar la iglesia que Él quería, donde Él quería que yo estuviera, y me trajo a la iglesia Josué. Y en esta iglesia hay una gama se ha organizado tan bien que tienen CCDL, Centro de Capacitación de Líderes, y entonces yo dije, bueno, yo quiero aprender cosas nuevas, yo quiero conocer más de Dios. Y ahí me inscribí, iba a los estudios bíblicos en las casas
Y era aquello de búsqueda en todo lo que hacían test. Yo iba a los de Koinonía, recuerdo, mi madre nos invitaba a los congresos de mujeres, a mis hermanas y a mí, y ahí el Señor iba levantando esa sed de conocerle y de servirle. Sí. Así que después terminé el CCDL y alguien me habló del Instituto Bíblico. Por cierto, usted fue la que me dijo, hermana, me dijo, Mayra quiere entrar al Instituto Bíblico, y realmente me puse como en jaque, pero ya el Señor tenía el llamado, y después de pensarlo dije, sí, voy a empezar. ¿Y el estudio en el Instituto Bíblico le ayudó a usted a escudriñar las Escrituras aún más? Sí, realmente yo venía con la actitud de que quiero conocer más, y es una de las cosas que nos dicen, ¿verdad? Que no venimos solo por adquirir conocimiento, sino realmente para ser impactados por Dios y su palabra. Y una de las materias que no mucho me gustaban eran las misiones, porque decía, no, fueron de las que más me impactaron, ver vidas rendidas al Señor y entregadas completamente. De hecho, mi esposo, cuando yo le dije que quería entrar al Instituto Bíblico, fue lo que me preguntó, ¿qué te vas a hacer misionera o qué? ¿O nos vas a dejar? Porque ya tenía 3 hijas. No, le dije, yo quiero aprender todo lo que sea necesario para ser una mejor esposa, para ser una mejor hija, para ser una mejor madre. Y eso ya él lo dejó tranquilo. Sirvió para calmarlo un momentito mientras se cumplía no solo el anhelo de su madrecita, sino ese deseo de Dios. Sí. Y un mandato que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así y realmente, Mayrita ha encontrado en las Sagradas Escrituras acerca de la vida eterna. Ay, sí, y es algo que siempre, han pasado años, ya desde esa entrega al Señor, más de 30 años, y cada día que leo la palabra me impacta y me reta, me desafía. ¿En qué le desafía? ¿Qué palabras? Si quisiera usted citar alguna palabra de las Sagradas Escrituras que le ha desafiado a usted. Sí, realmente en esa gran comisión que nos manda en la palabra, que para dice que vayamos, para que vayamos y hagamos discípulos. Y que Él va a estar con nosotros, realmente no somos nosotros, Él va a poner las palabras para que nosotros testifiquemos de Él. Pero tenemos que estar con Él, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar con Él, perdón. Y acerca de la vida eterna, ¿qué expectativa le da las Sagradas Escrituras? Si quisiera mencionar la vida eterna, sí, realmente la empezamos a vivir aquí cuando nosotros entregamos la vida al Señor. Cuando yo así le digo al Señor, de este lado de la vida eterna, porque lo vamos conociendo y vamos teniendo revelaciones de quién es Él y para qué nos tiene aquí, que era lo que yo le preguntaba a mis 16 años, ¿para qué estoy aquí? Y Él nos va dando la guía, Él nos va poniendo a las personas que quiere que nosotros le hablemos de lo que hace en nuestras vidas. De acuerdo a las Escrituras, ¿quién es Él? Él es el Dios grande, poderoso y eterno. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro sustentador. Muchas gracias. Él es quien enjugará toda lágrima cuando estemos ante su presencia en la vida eterna. Esa es otra expectativa. No habrá necesidad de la luz del sol, no habrá del calor, de nada, ni de tomar medicamentos, porque entonces estaremos ante su presencia y la presencia de Él nos bastará. Ahí no habrá más llanto ni enfermedad. Esa es una expectativa de la vida eterna que nos da las Sagradas Escrituras. Para concluir, ¿es Dios suficiente para Mayra Vázquez de Castaneda? Es Dios más que suficiente. Él supera nuestras expectativas. Y déjeme contarle, Dorita, que Él me llamó al servicio, así como mi madre lo dijo.
Qué bueno. Me llamaron para servir en los grupos, como líder en los grupos de estudio, como supervisora de grupos de estudio. Claro, el tiempo iba alcanzándonos y me llamaron para servir en la junta directiva del Ministerio de Mujeres. No siendo yo digna, Dios había puesto su mirada y me había dado la convicción de que a Él solo íbamos a servir y a Él solo íbamos a adorar. ¿Y su hija le exhortó respecto a esa invitación que le habían hecho y que usted no quería aceptar? Yo no quería aceptar porque en primer lugar no me sentía como que llenaba el estándar, pero es que es Dios, el Espíritu Santo en uno, el que lo capacita para toda buena obra. ¿Pero cuál fue esa exhortación? La exhortación, porque en ese tiempo yo ponía muchos pretextos. La pastora Dinita me llamaba y me decía, el Señor ha puesto en nosotros que usted nos acompañe en la junta directiva, que nos ayude. ¿Pero cuál fue esa exhortación? Cuando yo que le su hija le dijo? Cuando yo le comenté a mi hija, ella me dijo, mami, tú no sabes cuánto ellas han orado para preguntarle al Señor quién es la persona que Él quiere que esté en la junta directiva. Tú no sabes cuántas personas quisieran estar en ese lugar. Pero lo que más me impactó fue que me dijo, y yo te veo tan feliz sirviéndole al Señor. Ahí fue un jaque mate. Gracias a Dios. Hemos escuchado este testimonio del arquitecto Mayra de Castaneda, de cómo Dios providencialmente, por su gracia y su sacrificio en la cruz del Calvario, por su amor, cambió aquella interrogante, bueno, ¿y qué estoy haciendo en este mundo? Ustedes han escuchado el propósito por el cual ella está en este mundo. Y no hay duda que más personas serán edificadas a través de las enseñanzas que ella dé o a través de escuchar este testimonio. Un gusto haber estado con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa. Creo que hemos sido impactados con el testimonio del arquitecto de Castaneda. Su madre vino a los pies de Cristo, fue testimonio para esta hija, y esta hija aceptó a Jesucristo en su corazón y encontró esas respuestas y ese llamado al servicio que su madre le había dicho desde un principio. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Di después de mí, Señor Jesús, quiero vivir esa vida plena, esa vida de respuestas, esa vida de victorias. Por eso yo quiero recibirte hoy en mi corazón como mi Señor y Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Si tú hiciste esa oración, estamos seguros que vas a vivir esa experiencia que el arquitecto Mayra Vázquez de Castaneda vivió y vive hasta el día de hoy. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.